¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy nos encontramos con el doctor Héctor Ruiz Espinosa, investigador y coordinador del Colegio de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP, para charlar sobre la nueva norma de etiquetado de alimentos y bebidas. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Doctor, ¿qué impacto se espera que tengan estos nuevos sellos de advertencia que estamos viendo ya traen los productos y que nos indican que tienen alto contenido calórico, de sodio, grasas, carbohidratos? Bueno, pues los cambios que menciona forman parte de una modificación de la norma, ¿no? De la norma 051, en concreto la norma de etiquetado de alimentos y de bebidas preenvasados, ¿no? Como se les denomina. Y como bien dice, pues lo que busca es alertar de alguna forma al consumidor de aquellos productos que puedan tener alto contenido de calorías o bien exceso de algunos nutrientes que se consideran críticos, como azúcares, como grasas saturadas, como grasas trans y también sodio. ¿Por qué concretamente estos componentes? Pues porque se les ha relacionado ya en varios estudios con, eh, pues ahora sí que una incidencia negativa sobre obesidad de entrada y precisamente pues la afectación que puede tener de algunas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. ¿Qué se espera que logre? ¿Cuál es el impacto? Bueno, el objetivo a final de cuentas, como les decía, es pues crear conciencia en el consumidor de estos productos procesados que pueden tener pues estos nutrimentos en exceso, ¿no? Pero sin embargo, pues no se puede analizar de una forma aislada, ¿no? Esto tiene que ser un factor que contribuya a mejorar estos indicadores de salud, pero pues dentro de un contexto pues mucho más amplio, ¿no? Ahora bien, en su opinión, ¿qué otras etiquetas deberían llevar los alimentos para cumplir el propósito de esta norma? Quizá algunas advertencias específicas para los niños, no sé, las mujeres embarazadas, quienes padezcan ya ciertas enfermedades. Pues de hecho, ya hay algunas advertencias al respecto. No son estrictamente los típicos sellos en blanco y negro, ¿no? Tan llamativos que tienen muchos productos, ¿no? A partir del 21 de abril de este año, hace unos días, entran en vigor también, ya de forma obligatoria, algunos sellos específicos, leyendas más bien, y dicen, por ejemplo, dirigidos para niños, ¿no? Contiene edulcorantes no recomendable en niños, ¿no? Y esto se refiere, por ejemplo, a algunos productos que tienen cantidades, pues ahora sí que dentro de su formulación, de endulzantes de alta intensidad o endulzantes sintéticos. Y hay otra también que dice, contiene cafeína, evitar en niños, ¿no? Precisamente pues porque se considera que no es apropiado que los niños consuman este tipo de estimulante, ¿no? Eh, Otra cosa, por ejemplo, que hacen, pues es la estrategia, a final de cuentas, de quitar algunos elementos de publicidad que puedan resultar persuasivos para el consumo de alimentos por parte de los niños. Entonces, ya desde hace algunas semanas, ¿no? Está la prohibición precisamente de que si un alimento procesado lleva una leyenda, entonces no puede, o un sello de advertencia, no puede incluir dentro de su carátula frontal personajes infantiles o personajes de caricaturas o celebridades o deportistas o inclusive las muy conocidas mascotas, ¿no? Ya emblemáticas en algunos productos alimenticios. Por otra parte, es previsible que los productores de alimentos y bebidas modifiquen los contenidos de los mismos para reducir los excesos de grasa, sal o azúcar a raíz de esta norma, ¿o no será así? No, de hecho es, pues yo creo que uno de los elementos centrales de lo que se busca justamente con este cambio en el etiquetado, ¿no? De hecho, pues ya muchas compañías lo han estado haciendo, porque pues a final de cuentas termina siendo un mandato, ¿no?
se ha hecho de repente la percepción entre un sector de la población de que los empresarios no quieren, ¿no? Que no quieren seguir estos lineamientos, pero esto ya es una norma y a final de cuentas yo sí creo que ya la respuesta del empresariado al respecto es muy positiva. Empresas ya desde hace varios meses, si no es que años, llevan trabajando precisamente en la reformulación de algunos de sus productos. Y esto, por supuesto, implica pues una inversión económica bastante fuerte para las empresas y obviamente también de capital humano, pero también es, yo lo considero así, una oportunidad para que las empresas busquen reinventarse. Hay, por ejemplo, y escuchándolo yo en el supermercado, de repente ya lanzan campañas, ahora sí que en el audio local diciendo, pues X compañía está presentando su nuevo producto sin sellos, ¿no? Que es a final de cuentas una variante tal vez de un producto que ya estaba en anaqueles, pero que tuvo que ser reformulado precisamente para evitar estos sellos, ¿no? Eh, Veo, por ejemplo, compañías que han tenido que sacar nuevos productos enteramente, tal vez en su misma línea de productos, pero que más allá de reformular, también tuvieron que meterse a hacer desarrollo de nuevos productos, precisamente que pudieran evitar que aparecieran sellos en la carátula frontal. Esto, por supuesto, como comentaba, pues es bastante complicado, ¿no? Y sí se tiene que hacer en un periodo de tiempo prolongado. De hecho, la norma está pensada para implementarse en 3 etapas. Estamos apenas en la etapa número 1 y en las etapas 2 y 3, pues se va incrementando la dificultad precisamente para cumplir, no con la norma, sino para evitar simplemente que tus productos tengan estos sellos de advertencia, porque en la etapa 2, algunos de los criterios para decidir si un producto lleva o no lleva uno de estos sellos se hacen más estrictos. Y en la etapa 3 es todavía más complicado, ¿no? Para no entrar en detalles más técnicos, pero sí, por supuesto, implica como comentaba, un costo importante para las empresas y definitivamente van a tener pues ahora sí que aplicar toda esta serie de mejoras. Doctor Ruiz, ya mencionaba que algunos productos específicamente, por ejemplo, los cereales que tanto le gustan a los niños, ya no tienen imágenes o dibujos que los atraían. Pero Así yo es. quiero que me diga si hay evidencia o experiencia en algunos países de que este tipo de medidas, el retirar las imágenes atractivas para los niños, cumplen su cometido. Bueno, es buena pregunta. De hecho, nuestro etiquetado pues está a final de cuentas basado en la experiencia que hubo en Chile. En Chile desde el 2016, me parece, ya está este tipo de etiquetado establecido. Y hay otros países también en Latinoamérica, me parece que Perú y recientemente Uruguay han entrado justamente dentro de esta dinámica de etiquetado de advertencia. Como realmente es muy reciente todavía el uso de, pues ahora sí que de este tipo de etiquetado en los países que comentaba ahorita, yo considero que todavía es como pronto para poder evaluar a ciencia cierta si este etiquetado y estas restricciones realmente puedan tener un efecto real sobre pues ahora sí, sobre indicadores nutrimentales, ¿no? Eh, Revisaba justamente algo de información al respecto hace unos días y veía, por ejemplo, que decían, en el caso concreto de Chile, ¿no? Que es el que tiene más tiempo con este tipo de etiquetado. En los 2 o 3 años después de que empezó este etiquetado en 2016, se incrementó de manera importante el consumo de algunos productos que se les considera saludables y que además las empresas habían tenido que reformular para evitar las etiquetas. Entonces, o los sellos de advertencia. En este caso, por ejemplo, productos como el yogurt, en yogurt bajo en grasa y yogurt sin endulzar. Había incrementado su consumo hasta en un 20% en Chile. Pues ese tipo de datos yo considero que sí son esperanzadores, ¿no?
pero es un poco controversial, ¿no? También, por ejemplo, leía otros indicadores diciendo, tal vez hacen falta más años para poder observar el impacto real, porque hasta ahorita, por ejemplo, no ha habido un cambio significativo en los índices de obesidad en Chile. Y esto lo menciono también porque, pues yo creo que, como le decía en un principio, esto no puede ser un elemento nada más aislado, sino que tiene que ser una parte integral de una estrategia gubernamental general y también, pues ahora sí que personal, familiar, para poder mejorar nuestra nutrición. Efectivamente, como todas las disposiciones legales, normas sanitarias, eh, el éxito depende de que confluyan las partes Así involucradas en el es. mismo objetivo. Y estamos hablando de este tema no solo por la novedad de la norma y por la importancia de que la gente sepa de qué se trata, sino porque el sobrepeso en México es un problema de salud Así es. gravísimo. Tenemos datos terribles de que afecta a 3 de cada 4 personas. Hay Así otros es. datos igualmente alarmantes. Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2018-19, el 35.6% de los niños entre 5 y 11 años padecen sobrepeso y obesidad. Y entre los adolescentes, el problema se incrementó y ya llega al 38.4%. Ni qué decir de la población adulta, en donde el 75% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Así es. Estos datos bastan para darnos una idea muy clara de la magnitud del problema y por qué es importante atenderla desde distintos frentes. Ahora bien, es claro, ya lo dijo usted, que uno de los propósitos del etiquetado es que la gente no solo sepa lo que contiene cada producto, sino que la información sirva para que empiece a normar sus decisiones de consumo. Pero yo le pregunto, ¿considera posible que esto sea así y sirva para prevenir y combatir el sobrepeso? ¿O que nos vamos a acostumbrar a ver las etiquetas de advertencia y vamos a seguir comprando los productos que son dañinos para la salud? Es muy buena observación. Yo otra vez digo, es difícil decirlo en estos momentos, ¿no? Se tiene que ver como parte de una estrategia integral y dentro de este tipo de estrategia, pues tiene que entrar, por supuesto, una educación nutrimental, ¿no? Desde primeras etapas. No se puede simplemente pasarle la responsabilidad completa a industria alimenticia. Esto tiene que partir desde las familias, desde las escuelas, de una adecuada capacitación de maestros, por ejemplo, para que puedan brindarle a los estudiantes desde pequeños, pues una adecuada educación nutrimental. Tiene que pasar también, por ejemplo, en el aspecto de promoción de activación física, ¿no? A la par justamente de, pues, educación nutrimental, ¿no? Debe de ser también que la persona esté perfectamente consciente de cuántas serían las calorías que necesita al día o de acuerdo a su peso, a su edad, a su actividad física. Entonces, no es nada más la norma, ¿no? Para que esto funcione, pues debe de ser pues una política integral de salud pública, ¿no? Y entonces debe acompañarse pues de esta serie de estrategias, ¿no? Que le comentaba ahorita. O puede ser, por ejemplo, pensando también, ¿de qué manera mejorar, por ejemplo, el acceso de la población en general a alimentos que fueran más saludables, ¿no? Muchas veces por nuestras mismas ocupaciones, ritmo de vida, el estrés diario, pues no nos permite precisamente, pues buscar una alimentación que sea nutritiva, adecuada, segura, sino que terminamos comiendo muchas veces lo que sea por el tiempo. Entonces, todo eso se debe de tomar en cuenta. Yo veo tres problemas, así como importantes relacionados con la forma en la que está planteada la norma ahorita. Uno,
en muchos foros, en muchos sitios de internet, y hasta inclusive en algunos aspectos de la norma hay una satanización clara de los alimentos procesados, ¿no? La norma, a final de cuentas, termina centrándose a veces en ese tipo de productos y, por ejemplo, no hay una aclaración o una estrategia paralela en el que diga, ¿sabes qué? Pues no puedes estar comiendo este cereal del desayuno porque tiene estas características, pero no le dicen, por ejemplo, no puedes irte todo el tiempo a la panadería a comerte el pan de dulce más grande que hay. Entonces, el énfasis está en el producto procesado y por eso es que en un principio también yo creo que la industria pues no lo vio con tan buenos ojos, ¿no? Un segundo problema que veo es que justamente lo comentaba en su pregunta, ¿no? ¿Nos acostumbraremos a los sellos? En la etapa 2, al hacerse más restrictivos algunos límites, va a haber más sellos si no hay pues ahora sí que una respuesta clara de la industria. Y en algunas ocasiones, ni aún habiendo una respuesta de reformulación, se van a salvar de los sellos. Entonces, sí, definitivamente, una de las cosas que puede ocasionar es que si llegamos a un supermercado y de repente vemos todo lleno de sellos por todos lados, pues puede ser que perdamos sensibilidad a la presencia de esos sellos, ¿no? Y un elemento que yo le veo también problema. La norma establece que la etiqueta se va a poner con base en 100 gramos o 100 mililitros de un producto alimenticio. Entonces, en algunos casos, pues esto puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque de repente va a haber productos en donde no aparezcan sellos y que sí va a haber un contenido elevado de algunos de estos nutrientes, pues ahora sí que críticos, ¿no? Y al contrario, va a haber otros productos en donde haya sellos, pero que en realidad nosotros terminamos consumiendo cantidades mucho menores a los 100 gramos o a los 100 mililitros. Entonces, en el primer caso se puede generar una falsa sensación de seguridad, ¿no? En el otro caso se puede generar, pues, pánico entre el consumidor, ¿no? Oye, es que esto tiene alto en grasas saturadas y esto tiene mucho sodio. ¿En qué porción? En 100 gramos. Oye, ¿y cuánto te comes diario? Pues 10 gramos. Entonces, existe justamente ese problema. Por supuesto, esta norma es perfectible. Definitivamente yo creo que uno de los elementos positivos de la norma es que se han hecho estudios comparando, por ejemplo, este tipo de etiquetado de advertencia con el etiquetado que estaba en la norma, en la misma norma, pero en su versión anterior. Y aparentemente este tipo de etiquetado es más claro para un sector más amplio de la población. Se tiene que evaluar y obviamente, y muy aparte de fobias o filias políticas, pues se tiene que darle un seguimiento académico, científico, para ver si efectivamente esta estrategia puede coadyuvar en un contexto más amplio, pues a mejorar efectivamente algunos de estos indicadores de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Doctor Ruiz, con todo lo que hemos charlado, es evidente que se trata de un problema relevante, complejo, pero sobre el cual es indispensable que estemos lo mejor informados posible. Así es. Esperamos que esta charla contribuya a ello y sin duda alguna que será necesario volver a reunirnos para seguir hablando al respecto. Antes de concluir y agradecerle su participación, quiero preguntarle, ¿qué libro está leyendo? Porque también queremos alentar el disfrute de la lectura y no solo la alimentación sana. Así es. Bueno, como investigadores siempre leemos muchas cosas técnicas, ¿no? Libros, capítulos de libro, artículos, pero aunque nos hagan mala fama los ingenieros de que estamos muy alejados de esta parte artística, a mí siempre me ha gustado mucho leer y procuro leer bastante novelas, tanto de ficción como de no ficción. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los años de peregrinación del chico sin color, que es de Haruki Murakami.
Pues muchas gracias, doctor Héctor Ruiz Espinosa, por esta charla, por la recomendación del libro y quedamos emplazados a una nueva charla. Me daría mucho gusto. Muchas gracias, Mónica. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.